Bueno, entonces continúo en esta carta, primera carta a los Corintios. Habíamos visto la última cita que estaba en capítulo 1, verso 31, cuando se dice, por lo tanto, como está escrito, que el que se jacte en el Señor. Y antes de ver otras citas y buscarlas, quisiera al menos citarlas primero. Por ejemplo, tenemos otras citas en la próxima página de esta primera carta. Por ejemplo, tenemos Isaías 64:4, la cual se cita en el verso 9 del capítulo 2, que en el capítulo 2 de la primera a los Corintios, en el verso 9 está esta cita que dice así: ninguno de los gobernantes de este siglo o de esta era lo comprendió, porque si ellos lo hubieran comprendido, ellos no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ni ojo ha visto, ni oído ha oído, ni mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esta es una cita de Isaías 64:4. Voy a continuar al menos mencionando otras citas. Está el Salmo 94:11, el cual está en el verso 20 del capítulo 3. Veamos a ver de qué trata. Dice así: y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que son inútiles. Esto es del Salmo 94:11. Bueno, y vemos pues entonces cómo el apóstol Pablo está mencionando estas citas que están en el Antiguo Testamento. Bueno, antes de este salmo se me olvidó mencionar que esta otra que viene siendo en el verso 16, en el verso 16 dice así, vamos a ver si es acá, este es Isaías 40, capítulo 40, verso 13, pero es del capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, del verso 16, y dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién puede instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, entonces estas son citas que sería bueno con tiempo irlas buscando y ubicar el contexto de esos capítulos, como en el caso del capítulo 40 de Isaías. Uno a veces cuando lee parte del principio y parte del final, ubica como el contexto dispensacional, a qué se está refiriendo. Muchas veces se mencionan, se alude a hechos futuros que se van a cumplir, se menciona muchas veces el juicio, por ejemplo, el día del Señor o el reino milenial, y entonces esto nos ubica en el contexto de que se trata de la esperanza de Israel. Y ya sabemos, como he mencionado, que entonces esto no tiene que ver con ese misterio oculto que posteriormente le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces esto, porque podríamos continuar buscando cita por cita. Lo vemos acá en el capítulo 5 de la primera a los Corintios, verso 13. Hay una cita, una referencia cruzada a Deuteronomio, capítulo 17, verso 7, también el capítulo 19, verso 19, el 22, verso 21 y 24, y el Deuteronomio 24, verso 7. Y esto está en el capítulo 5 de la primera a los Corintios, verso 13, y dice: Dios juzgará a los de afuera. Y dice acá: expulsen al hombre malvado de entre ustedes. Y entonces se nos remite a estas citas.
Entonces es muy interesante cómo se relaciona este contexto de la carta a los Corintios con el libro de Deuteronomio, que fue mensaje enviado al pueblo, a la nación de Israel. Y entendamos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son promesas o pactos que Dios hizo o que Dios ha prometido hacerlas con la nación de Israel. Entonces sabemos que el misterio de Efesios no se relaciona con pactos, pues es una dispensación que se le reveló al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces continúa acá, por ejemplo, y siguen acá. Aquí hay otras citas que quisiera poner, por ejemplo, creo que es en el capítulo 6, verso 16. Vamos a ver, en el capítulo 6, verso 16, dice así, de la primera a los Corintios: ¿no saben ustedes que quien se une a sí mismo a una prostituta es una con ella en cuerpo? Porque ha sido dicho, los dos se convertirán en una carne. Esto es una alusión a un texto que está en el 2:24. Entonces, todas estas referencias cruzadas nos ayudan mucho a comprender. Luego, a ver qué otra, y eso que aquí hay pocas, ¿cierto? En esta Biblia. Acá hay una, por ejemplo, que vendría siendo, creo que en el capítulo 9, capítulo 9, creo que es el verso 9. Vamos a ver, sí. 1 Corintios capítulo 9 dice, por ejemplo, porque está escrito en la ley de Moisés: no le pongas bozal a un buey cuando está trillando el grano. Se está hablando pues de que el pastor es digno de su salario, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo toma esa cita del Antiguo Testamento. Es que entendamos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que recibieron algunos creyentes, o sea, los miembros de la Iglesia de Dios, los que creyeron durante el periodo de los Evangelios y el libro de los Hechos, tiene que ver con la justicia de la ley. Y recordemos que en Jeremías 31 se habla de que la justicia de la ley, que la ley va a estar escrita en los corazones por el Espíritu, y que entonces ya no van a necesitar que nadie les explique, todos van a conocer al Señor. Todo tiene que ver con la ley, tanto el Antiguo como el Nuevo tiene que ver con la justicia de la ley. La diferencia es que uno es un pacto condicional y el otro incondicional. Uno es un pacto de obras y el otro es un pacto de gracia. Aquí veo, por ejemplo, otra cita que está en Éxodo 32:6, creo que es en capítulo 17. Vamos a ver. Dice así, 17: no sean idólatras como algunos lo fueron. O sea, está hablando del pueblo de Israel. Como está escrito, el pueblo se sentó para comer y beber y se levantaron para indulgencia en fiestas paganas. Esto está en Éxodo 32:6, contando como cuando Moisés estuvo en la montaña, el pueblo hizo el becerro de oro y se hizo esta fiesta idólatra, ¿cierto? Dice acá el 8: no debemos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos lo hicieron, y en un día 23,000 de ellos murieron. No debemos poner a prueba al Señor, como algunos de ellos lo hicieron y fueron asesinados por serpientes. Debemos recordar que durante el periodo de los Hechos había juicios que Dios hacía, por ejemplo, a los que tomaban la cena del Señor indignamente, Ananías y Zafira, porque es que estos creyentes estaban recibiendo el nuevo pacto, y entonces
era casi como una especie de primeros frutos, o estaban saboreando lo que iba a ser, lo que va a ser el reino venidero, cuando en este milenio toda injusticia va a ser juzgada inmediatamente por el Espíritu Santo, como pasó cuando cayeron muertos Ananías y Zafira. Es que, como se habla en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que se menciona la profecía de Joel, eran los últimos días de la dispensación de la ley. Sin embargo, sabemos que esta dispensación fue suspendida, va a reiniciarse con la semana 70, después de que el cuerpo de Cristo aparezca en gloria con Cristo, o sea, la Epifanía, que está en Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4, y entonces ya, fíjense que ha habido 2000 años de un paréntesis, donde se ha estado en espera la continuación del programa de Dios con la nación de Israel. Hay otra cita que está esta cita creo que fue la de Éxodo 32:6, sí, cuando se habla de la fiesta idolátrica y de los juicios que Dios hacía bajo la dispensación de la ley. Y estos juicios que se estaban también dando a los miembros de la iglesia que habían puesto su fe en el nuevo pacto. O sea que, como se dice en el Salmo 2, Jesús va a reinar y a regir sobre las naciones con vara de hierro. O sea que va a ser un reino de justicia donde toda desobediencia va a ser castigada. O sea que es algo que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Continúo acá mirando otras citas. Imagínense, estamos apenas en el capítulo 10. Hay, por ejemplo, una que es el Salmo 24:1 y que está en el 26, en el capítulo 10, verso 26, dice así: porque la tierra es del Señor y todo lo que en ella está. Es una tomada del Salmo 24:1. O sea que todas estas cartas del apóstol Pablo son basadas en la profecía, en su ministerio para la nación de Israel. Vamos a ver qué otra cita. Aquí hay otra cita en vamos a ver, que incluso deben ser más, pero aquí hay algunas. Aquí tenemos en el capítulo 14, 21, dice así, 14:21 de la primera a los Corintios, dice así: en la ley está escrito, a través de hombres de lenguas extrañas y a través de los labios de extranjeros yo hablaré a este pueblo, pero ellos no me escucharán. Esto ya fue cuando se cumplió, cuando los gentiles comenzaron a aceptar el evangelio del reino, fueron agregados como ramas silvestres al olivo, y ya ellos eran los que les hablaban del evangelio a los judíos no creyentes. Aquí hay otra en el verso 21, perdón, sí, en el verso 21, que esa es la que acabo de leer, que está en Isaías 28, 11 y 12. O sea que en estas mismas cartas de Pablo hay cumplimientos proféticos que estaban ocurriendo a través de esa predicación del evangelio a los gentiles. Y entonces era lo que se habla del misterio que está en Romanos 16, 25, ese misterio que estaba presente en las Escrituras, pero que ese era el misterio de Cristo, que, como leí hace unos minutos, que algunos que ni los gobernantes supieron de él, y que si lo hubieran sabido no lo hubieran crucificado. Pero sabemos que el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba presente en la profecía
tenemos el Salmo 22, el 16, Isaías 53 y otros capítulos de Isaías donde se habla del siervo que sufre, sufriente,